Buen día, ingeniero Xiomara Rivera. Mi nombre es Jemima Alvarado. Soy estudiante de la Universidad Evangélica de El Salvador. Pertenezco a la Facultad de Odontología del Técnico en Asistencia Odontológica. Este día hablaremos un poco acerca de lo que es la computadora, qué componentes conforman este dispositivo y cómo este está relacionado, en este caso, a la especialidad que sería la odontología o el ámbito odontológico. Empecemos por definir qué es una computadora. Una computadora, como más bien sabemos, es un dispositivo electrónico que almacena y que procesa datos. Este está compuesto por dos elementos esenciales, los cuales son el hardware y el software. ¿Qué es el hardware? El hardware es todo lo tangible de una computadora, lo cual se puede percibir por medio del tacto. Podríamos mencionar el teclado, el mouse, el CPU, el monitor, etc. Luego la parte del software son todos los sistemas operativos de un computador o una computadora, como lo son Google Apps, como lo podría decir Office, etc. Luego, una computadora está compuesta por cuatro operaciones básicas. Primero tenemos los dispositivos de entrada, de procesamiento, de almacenamiento y dispositivos de salida. Entonces, para hablar un poquito de ellos, los dispositivos de entrada, podríamos destacar el teclado, el lápiz táctil, podríamos destacar la disquetera, entre otros. ¿Por qué el teclado? Por medio del teclado nosotros digitamos, creamos textos. Esos textos pasan a ser un documento en una computadora. Entonces, de la parte del texto que estuvimos escribiendo un párrafo, etcétera, entró a la computadora y se hizo un documento. Se procesó un documento y se almacena un documento. Luego de eso tenemos los dispositivos de salida. Podríamos mencionar una bocina, una impresora. Por ejemplo, la impresora, después de haberse digitado el texto, se almacenó el texto y luego necesitamos tener algo tangible, en este caso una hoja con ese texto. Entonces venimos nosotros, se imprime. Entonces ese es un dispositivo de salida, ya que lo que estaba almacenado pasó a mis manos por medio de algo físico, en este caso por medio de una impresión. Las bocinas, podríamos haber descargado un video, tenemos un video en el dispositivo y queremos escucharlo, entonces salió un sonido por medio de esa bocina, entonces ese es un dispositivo de salida. Luego podríamos decir, entonces, ¿cómo es que se relaciona la computadora en el ámbito en el cual nosotros nos desenvolvemos? Si bien es cierto, cuando cuando un paciente, quiere tener una cita con nosotros, cuando necesita ponerse en contacto con nosotros o tener un control con nosotros, este paciente nos llama y ahora en día nosotros digitamos un documento o llenamos una ficha o un expediente para tener un récord de ese paciente. Entonces, desde ese momento estamos haciendo uso de una computadora. Entonces, ¿qué tal el día que el paciente llega a la cita? Nosotros necesitamos tener una ficha de ese paciente, un expediente de ese paciente respecto a lo que se tiene que hacer, lo que ya está hecho. En este caso hablamos de odontogramas, etc. Entonces, tuvimos esa ficha que en este caso esta clínica maneja. Esa ficha pasó a una impresora y se imprimió y tenemos algo que podemos llenar. Entonces ya se está relacionando lo que es una computadora, dispositivos de salida, con, en este caso, la atención al paciente. Pero de modo general podríamos hablar que después de haberse realizado todo ese tipo de procesos como llenado de fichas, etcétera, nombre, datos personales, entre otros, nosotros vamos a almacenar información de ese paciente en nuestro dispositivo, en nuestra computadora. Vamos a tener un control de ese paciente. Ahora, ¿qué más podríamos hacer? Si hablamos de un estudiante o alguien que hace o ejerce una labor en una empresa, esa persona llega donde nosotros, se le hizo 2 extracciones, la persona necesita reposar, entonces se brinda una incapacidad. ¿Qué hacemos nosotros? Imprimimos una incapacidad, o sea, hace la impresión de una incapacidad y se la otorga al paciente. Entonces, de esa forma es como nosotros vamos muy de la mano con la tecnología. En este caso,
haciendo uso de lo que es una computadora. Esto ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención prestada. Que tengan un excelente día.